Si hay un plato que representa la fusión, el sabor y la historia de la gastronomía peruana, ese es el lomo saltado. Una mezcla de fuego, historia y sazón que ha viajado desde las cocinas de la Lima criolla hasta convertirse en embajador del Perú en el mundo. Pero detrás de ese suculento salteado de carne, cebolla, tomate y papas fritas hay mucho más que una receta, hay un relato profundo de migración, mestizaje, adaptación y, sobre todo, identidad. Para entender cómo nació el lomo saltado, es necesario retroceder en el tiempo hasta el siglo XIX. Durante esa época, el Perú vivía una transformación social marcada por la llegada de miles de inmigrantes chinos que, tras firmarse tratados internacionales, arribaron al país en busca de mejores oportunidades. Muchos de ellos se establecieron en Lima y otras ciudades costeras, dedicándose a labores agrícolas y, más adelante, al comercio y la gastronomía. Trajeron consigo sus ingredientes, técnicas y costumbres culinarias, y comenzaron a instalar pequeños restaurantes populares conocidos como chifas. La palabra chifa viene del término cantonés chifán, que significa comer arroz, y fue en estos espacios donde comenzó a forjarse la base del lomo saltado. Los cocineros chinos, acostumbrados a preparar alimentos en wok y con fuego alto, se encontraron con ingredientes locales como la carne de res, la papa, el ají amarillo y la cebolla roja. En vez de cocinar arroz blanco con vegetales, como era su tradición, comenzaron a experimentar con los productos peruanos. Así nació lo que en su momento se conoció como lomito de vaca con papas fritas, una especie de salteado a la manera china pero con insumos criollos. Lo fascinante del lomo saltado es que no surgió de una receta formal, sino del mestizaje espontáneo entre culturas. En una Lima donde convivían lo criollo, lo andino, lo africano y lo oriental, la cocina era un crisol de sabores en constante transformación. Así, el wok chino encontró en las brasas peruanas un nuevo propósito. Los ingredientes se mezclaron, la carne de res cortada en tiras delgadas, cocida rápidamente en aceite caliente, se fusionó con las cebollas, los tomates, un chorrito de vinagre o sillao, salsa de soya. Y se servía acompañado de arroz blanco y papas fritas doradas. Todo ello en una combinación que parecía caótica, pero que funcionaba a la perfección. A principios del siglo XX, ya se hablaba del lomo saltado en los menús populares de fondas limeñas. El nombre saltado se refiere justamente a la técnica del salteado en sartén o wok a fuego alto, una técnica traída por los chinos pero abrazada con entusiasmo por los peruanos. La carne debía mantenerse jugosa, las cebollas crujientes y los tomates suaves pero enteros. El fuego debía estar alto, el movimiento ágil y preciso. No había lugar para el descuido. Así nació una receta donde el tiempo de cocción lo es todo, donde el sabor se decide en segundos. La evolución del lomo saltado refleja también los cambios sociales del Perú. En los años 40 y 50, el plato ya se había consolidado como un clásico urbano. En Lima, donde la modernización crecía y la clase media buscaba identidad, el lomo saltado se convirtió en el símbolo de lo criollo moderno. No era un plato de hacendados, pero tampoco del todo popular. Se encontraba en restaurantes pequeños, en casas limeñas, en almuerzos de domingo. Y aunque el arroz con pollo y la papa a la huancaína tenían su lugar, el lomo saltado ofrecía algo distinto, agilidad, color y una sensación de cocina en vivo. En la segunda mitad del siglo XX, el lomo saltado se volvió omnipresente. Su versatilidad permitió que se adaptara a distintos estilos, con más o menos ají, con cebolla blanca o roja, con tomate cocido o crudo, con vinagre o con sillao, con arroz seco o papa guairo. Incluso comenzaron a surgir variantes como el tallarín saltado, donde se sustituye el arroz por fideos al estilo oriental, o el pollo saltado, una versión más económica que reemplaza la carne de res por pollo. Lo interesante es que, pese a todas estas adaptaciones, el lomo saltado nunca perdió su esencia, la del fuego alto, el mestizaje cultural y el sabor contundente. El plato se convirtió en una metáfora viva del Perú, un país diverso, vibrante, caótico y armónico a la vez. En los años 90, con el auge de la gastronomía peruana a nivel internacional, el lomo saltado dio un salto más allá de las fronteras. Grandes chefs peruanos, como Gastón Acurio, lo llevaron a las cartas de restaurantes gourmet. Le dieron nueva presentación, ajustaron técnicas, pero siempre respetando su alma. El lomo saltado dejó de ser un simple plato de caza y se convirtió en orgullo nacional. En ferias gastronómicas como Mistura, su presencia era obligatoria. En programas de televisión, se enseñaba cómo lograr el salteado perfecto. Se convirtió en símbolo de peruanidad. Hoy, es impensable visitar un restaurante peruano en el extranjero sin encontrarlo en el menú.
Pero más allá del restaurante, el lomo saltado es un plato que se vive en la cocina de casa. Hay algo profundamente familiar en su preparación. Cuando uno entra a una casa peruana y huele el cebollazo salteado, el aroma del sillao y la carne chispeando en la sartén, sabe que está en el corazón de una familia. Cocinar lomo saltado es también una celebración del fuego, del ritmo y de la tradición. Es una danza entre el aceite, la carne, la cebolla y el tomate. Es memoria, sabor y presente. Existen muchas curiosidades que giran en torno al lomo saltado. Por ejemplo, en algunas regiones del Perú se le añade chicha de jora para darle un toque fermentado y más criollo. En otras, se opta por prescindir del arroz y servirlo solo con papas nativas andinas. En restaurantes modernos se presenta en versiones veganas, con hongos en lugar de carne. También ha sido llevado al mundo de la comida rápida, en hamburguesas de lomo saltado o empanadas rellenas con este guiso. No hay límites. El lomo saltado es flexible, generoso, capaz de reinventarse sin perder su alma. Lo que realmente hace especial al lomo saltado no es solo su sabor, sino su historia de integración. Representa cómo el Perú ha sabido acoger lo extranjero, adaptarlo y convertirlo en propio. Los chinos llegaron como forasteros y, a través del fuego de sus cocinas, dejaron una huella indeleble en la identidad peruana. El lomo saltado es hijo de esa mezcla, del arroz que llegó de Asia, de la carne que vino con los españoles, de las papas que nacen en los Andes, del ají que brota del suelo peruano, y del fuego que une todo. Hoy, miles de personas en el Perú y el mundo preparan lomo saltado cada día. Algunas versiones se preparan en 5 minutos y otras toman su tiempo. Algunas son servidas con estilo y otras en plato de plástico. Pero todas tienen en común esa conexión con algo que va más allá de lo culinario, la cultura. Comer lomo saltado no es solo alimentarse. Es celebrar la historia, la migración, la diversidad y el ingenio de un pueblo que ha sabido transformar las dificultades en oportunidades, los encuentros en riqueza y los ingredientes simples en grandes experiencias. En resumen, el lomo saltado no es solo uno de los platos más ricos del Perú, sino uno de los más simbólicos. Es una muestra de cómo el mestizaje puede crear algo único y valioso. En su aroma se mezcla el pasado y el presente. En su sabor, la intensidad de una historia que se sigue escribiendo en cada hogar, en cada restaurante, en cada rincón donde alguien prende la sartén, lanza el cebollazo y deja que el fuego haga su magia.